La cinemática la podemos trabajar solamente con tres fórmulas. Estas tres fórmulas que vamos a ver a continuación nos van a servir para resolver todos los problemas que se presentan en cinemática, ya sea de movimiento uniforme, movimiento uniformemente acelerado o también el movimiento en el plano, o sea el tiro parabólico o movimiento parabólico. Aquí tenemos las únicas tres fórmulas que nos sirven para resolver los problemas de la cinemática. Tenemos la fórmula de distancia, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La segunda fórmula es la de la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y la tercera es la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por la distancia. En esta fórmula hay que tener en cuenta una sola cosa: cuando la aceleración es negativa y cuando la aceleración es positiva. Es negativa cuando el movimiento se va deteniendo, o sea que va perdiendo velocidad, y es positiva cuando el movimiento va aumentando la velocidad. Esos son los dos casos en que hay que tener en cuenta la aceleración, si es positiva o es negativa. Vamos a resolver el siguiente problema, que dice: un móvil parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Al cabo de 35 segundos, ¿qué velocidad tiene el móvil y a qué distancia se encuentra del punto de partida? Entonces veamos qué fórmula podemos utilizar nosotros aquí en la solución de este problema. Para ello vamos a sacar primero los datos que tiene el problema. Como el móvil parte del reposo, entonces su velocidad inicial es 0 y la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. Ahí se me pasó el dato de segundo al cuadrado. Y el tiempo que demora es de 35 segundos. Nos preguntan cuál es la velocidad que lleva, o sea la velocidad final, y también nos preguntan a qué distancia está al cabo de esos 35 segundos. Entonces ahora vamos a ver, de las tres que tenemos, cuál de ellas nos va a servir para resolver la primera pregunta. Bien, de las tres fórmulas hemos sacado estas dos, que son las que tienen velocidad final, que es lo que nos están preguntando, la velocidad final. ¿Cuál de las dos escogemos? Escogemos la fórmula que tenga todos los datos que tiene el problema. Al ver los datos y la fórmula, vemos que la primera fórmula tiene todos los datos que tiene el problema para encontrar la velocidad final. La segunda fórmula no nos sirve porque tiene un dato que no lo tiene el problema, que es la distancia. Cuando dice allá que buscamos velocidad inicial, la conocemos, la aceleración también, pero la distancia no la conocemos. Bueno, entonces elegimos la fórmula de la aceleración y reemplazamos los datos. Entonces, aceleración la reemplazamos por 5. Velocidad final queda lo mismo. Velocidad inicial la reemplazamos por 0. El tiempo 35, que son los segundos. Ahora hacemos operaciones.
velocidad final menos 0 da velocidad final. 35 queda lo mismo, entonces me queda 5 igual a velocidad final sobre 35. Ese 35 que está dividiendo lo pasamos al primer miembro a multiplicar, o sea que en el primer miembro entonces me queda 5 por 35 igual a velocidad final. Hacemos la operación de 5 por 35. 5 por 35 da 175. Entonces la velocidad final es igual a 175 metros por segundo, que es la primera pregunta que nos hicieron en el problema. Ahora pasamos a la segunda. Bueno, para resolver la segunda pregunta tenemos dos fórmulas. Como nos pregunta por la distancia, estas dos fórmulas tienen cada una distancia. Vamos a ver cuál me sirve. La primera fórmula, vamos a calcular la distancia. Tenemos velocidad inicial, si tenemos tiempo, también tenemos aceleración, también tenemos. O sea que esta primera fórmula sí me sirve para calcular la distancia, o sea la segunda pregunta. Veamos la segunda fórmula si sirve. Velocidad final, si tenemos, la acabamos de calcular. Velocidad inicial, también tenemos. Aceleración, también tenemos. Y distancia, que es lo que vamos a calcular, está ahí. O sea, que cualquiera de las dos fórmulas puedo utilizar para contestar la segunda pregunta. Bien, la fórmula que vamos a utilizar aquí la tenemos, que es la fórmula de distancia. Todos esos datos que vemos ahí los podemos reemplazar y hacer las operaciones y obtenemos nuestra respuesta. Los datos son lo que vamos a ver a continuación, que son la velocidad inicial 0 metros por segundo, la aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo es de 35 segundos, y la distancia es la que vamos a calcular. Reemplazando estos datos en la fórmula y haciendo las operaciones, obtendríamos la respuesta. Bueno, vamos a reemplazar la fórmula. Ahí tenemos la fórmula. Reemplazamos distancia, velocidad inicial es 0 por tiempo más un medio de la aceleración, que es 5, por el tiempo al cuadrado, que es 35 elevado al cuadrado. Ahora, distancia, 0 por tiempo da 0, más un medio por 5 por 35 al cuadrado, que es 1225. Ahora hacemos estas operaciones. 0 más un medio da un medio por 5 por 1225 da 6125. Entonces me queda que distancia es igual a un medio por 6125. Luego, haciendo la operación de un medio por 6125, me da 3062,5. O sea que a la distancia a la cual recorrió el móvil en esos 35 segundos fue de 3062 metros con 5. Bueno, ahora vamos a calcular la distancia utilizando la otra fórmula. Aquí tenemos la otra fórmula, que vamos a reemplazar los datos que tiene. Ya conocemos la velocidad final, que fue calculada, que es de 175 metros por segundo. Conocemos la velocidad inicial, como partió de reposo, es 0, y la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a calcular la distancia. Vamos a ver que nos va a dar lo mismo que nos dio con la otra fórmula.
Comencemos. Bueno, reemplazamos los datos en la fórmula. Velocidad final al cuadrado, 175 al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, más 2 por la aceleración, 2 por 5, y eso por la distancia. Haciendo la operación de elevar 175 al cuadrado me da 30.625, es igual a 2 por 5, 10, entonces me da 30.625 igual a 10D. Ese 10 que está multiplicando, en el segundo miembro lo pasamos al primer miembro a dividir y me queda 30.625 dividido entre 10 es igual a D. Haciendo esa división me da que D es igual a 3062,5, exactamente el dato que obtuvimos cuando se le aplicó al problema la otra fórmula.